Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta nueva unidad que es referente a circuito eléctrico. Para eso, en la última clase hablamos sobre lo que era la corriente eléctrica y qué se necesitaba o qué se debería entender para que uno entendiera lo que era la corriente. Pero vamos a profundizar hoy en día, la clase de hoy, con una idea bien simple que nosotros hablamos en la última clase que entonces estas partículas que realmente pueden ser electrones en la vida diaria del cable van a haber electrones de valencia que van a permitir que estos electrones puedan desplazarse y generar la corriente de electrones o corriente eléctrica. Uno debería pensar y preguntarse, pero ¿cómo se origina este movimiento? Y uno tendría que entender que van a haber dos extremos, un inicial y un final, por decirlo de alguna manera, en los cuales tiene que haber una diferencia en su potencial, porque nosotros ya entendíamos de la primera unidad que las partículas se van a mover por medio de una fuerza eléctrica, la ley de Coulomb. Una partícula no se va a mover o no va a cambiar su estado si está quieta, no se va a poder mover a menos que se le aplique una fuerza. Y esa fuerza está determinada por un campo eléctrico. Hablamos de la diferencia entre el campo y la fuerza. Entonces, si yo tengo en un extremo un campo eléctrico y en el otro extremo otro campo que vale exactamente lo mismo, en una distancia muy pequeña, la partícula no se va a mover porque no hay una diferencia en el campo, no va a encontrar algo que lo llame a moverse. Puede ser que el campo sea constante o valga cero en ambos lados. Entonces yo lo que necesito es que haya una diferencia, que uno de los extremos sea un campo mucho mayor que el otro, que sea distinto. Basta con que sean distintos y la partícula va a sentir una atracción o una repulsión dependiendo de la situación. Y eso va a generar una fuerza y hace que la partícula empiece a moverse, generando corriente. Eso quiere decir que la corriente, para que se genere la corriente eléctrica, que la hablamos como una I, necesariamente tiene que generarse por medio de una diferencia de un campo. Ahora, el, ese campo, porque realmente lo que va a sentir la partícula, voy a escribirlo así mejor, lo que la partícula, si yo hago un zoom muy grande, lo que esta partícula va a sentir dentro es realmente un campo, lo voy a dibujar con líneas naranjas, y va a sentir un campo electromagnético, que habíamos hablado que él va a sentir, dependiendo de una diferencia de potencial, va a decir, mira, hay un campo que me está obligando a desplazarme. Entonces esa partícula va a sentir un campo. Si hay un campo en un determinado largo, en una cierta distancia, en un delta L o delta X, podemos llamarlo como queramos, pero ahora es un largo de un cable, lo que va a generar es una diferencia. Y esa diferencia va a ser lo que nosotros vamos a llamar, eh, podríamos llamarlo la diferencia de voltaje o de potencial, una diferencia de potencia. Que al fin y al cabo lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo tengo una pelota en una cierta altura, en un plano inclinado, él va a sentir una diferencia entre el potencial de acá y el potencial de acá. En cursos anteriores de física tuvieron que haber visto lo que era la energía y la energía potencial. Y a diferente altura el cuerpo va a sentir que se va a sentir atraído hacia abajo porque hay una diferencia de potencial. Exactamente pasa lo mismo acá. Y esto es por el campo gravitatorio, por la gravedad, por G. Esta partícula, ahora que es un electrón, siente una diferencia en un potencial eléctrico que podemos llamar. Y esa diferencia que origina que el potencial de acá no sea el mismo que el potencial de acá, genera un campo. Y ese campo obliga a la partícula a moverse. Por lo tanto, la corriente necesariamente tiene que tener una diferencia de potencia o esa diferencia de potencia genera un campo en un determinado largo. Nosotros en el curso y de aquí adelante a esta diferencia de potencial la vamos a llamar solamente una V, una V, que es el voltaje. El voltaje
si uno lo entiende bien, es una diferencia. No se pone el delta para simplemente simplificar, pero realmente lo que él simboliza es la diferencia de potencial. Un potencial inicial menos un potencial final. Un final menos inicial. Son los dos extremos. Y eso genera un campo eléctrico en un determinado largo, delta L. Realmente nunca lo vamos a calcular. Puede ser que al principio en algún ejemplo, pero realmente el voltaje es un número que ocupamos. Que lo que dice en relativas cuentas es que se forma una diferencia de energía, de potencial eléctrico, y eso obliga a que la partícula se mueva. Es como que si tuviéramos un plano que está perfectamente alineado a la horizontal y pongo una pelota. Esa pelota no se va a mover porque si está plano así perfectamente equilibrado el plano, no va a generar que la partícula se pueda mover, porque aunque la gravedad exista, este campo gravitatorio que va hacia abajo, no genera movimiento, es perpendicular. Pero si yo genero una diferencia, que la partícula entiende que ahora sí hay una diferencia de altura, que hay un extremo alto y un extremo bajo, la partícula va a sentir este campo y va a generar este movimiento por esa diferencia. Tiene que haber una diferencia en la altura recién, tiene que generarse un delta H para que recién ahí la partícula se mueva. Acá no hay diferencia, acá el delta H es exactamente el mismo, el del extremo de acá y el extremo de acá, estos dos extremos, el delta H vale 0. Mientras que acá sí hay diferencia, que es distinto de 0. Entonces, la misma analogía ahora, pero con campo eléctrico. La partícula no se va a mover, no se va a generar corriente, no, las partículas no se van a desplazar si el potencial, la diferencia es 0. Yo necesito tener una diferencia de potencial, que la llamamos voltaje, para que las partículas se sientan eh, con la disposición a moverse. Se van a mover. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se muevan estas partículas, entonces imaginamos que esta es la rampa, una rampa, voy a dibujarla mejor. Vamos a dibujar la rampa así. Entonces tenemos esta rampa, en la cual hay una partícula, un azul, vamos a poner. Y ahora sí hay una diferencia potencial. Hay una diferencia de altura entre los extremos. Entre el extremo de acá y el extremo de acá, sí hay una diferencia de altura. Por lo tanto, la partícula se siente atraída a moverse, se empieza a mover. En este caso, a bajar. Entonces se genera una corriente. Ya habíamos hablado que la corriente se medía en amperes. Ya habíamos hablado en la clase pasada de lo que era el ampere. Pero ahora aparece este símbolo nuevo, que es el voltaje. El voltaje se describe como una V, pero realmente lo que representa es una diferencia. Por eso en muchos libros la escriben así, y uno como que no entiende, que es la diferencia potencial. Y las unidades que va a tener es un volt. La unidad que tiene es voltaje. A diferencia de la corriente que tenía unidades de amperes, el voltaje tiene unidades de volts. Ahora, si yo tuviera dos partículas, una azul y una roja, puede ser que el azul se mueva libremente hacia abajo y recorra todo el camino libremente, sin obstrucción de ningún tipo. Pero puede ser que la otra tenga unas paredes que lo obliguen a chocar. Por lo tanto, no se va a desplazar de la misma forma. La partícula roja no se va a poder desplazar de la misma forma. Eso la va a obligar a que cuando se mueva choque de repente y pierda velocidad y se demore más.
esa palabra de que cuando choca la partícula con el propio camino que le dispone la pendiente, es una resistencia al movimiento, está resistiendo un poco el movimiento de la partícula. A ese fenómeno solo le vamos a llamar resistencia en la electricidad. El cable va a tener también partículas que se van a mover. Van a haber partículas que van a viajar dentro del cable. Van a sentir una diferencia potencial eléctrico entre dos extremos, en un extremo muy pequeño, y lo que va a hacer es que la partícula se mueva. Pero el cable puede tener imperfecciones, puede tener un material distinto, y lo que va a hacer es que la partícula o se mueva más lento o se mueva más rápido. Ese fenómeno es lo que nosotros vamos a llamar resistencia. Como el nombre lo dice, es como el ejemplo, es como algo que se opone en cierta medida al movimiento. Y depende del material, de la composición, de la forma. Si doblamos mucho el cable, va formando cierta resistencia. Y la resistencia tiene una relación. La resistencia va a estar relacionada con el voltaje y la corriente de esta forma. A esta relación se le conoce como la ley de Ohm, que es lo que me relaciona los tres fenómenos. Si yo genero una diferencia potencial, lo que origina es que haya un movimiento, que es la corriente, pero esa corriente, ese movimiento va a depender de la resistencia del camino. Entonces yo puedo tener exactamente el mismo potencial en dos cables distintos, un cable café y un cable rojo, puedo tener azul, puedo tener la misma diferencia de potencial en los extremos, pero las partículas no se van a mover de la misma forma. Porque va a depender del material, va a depender de la forma, del grosor, de la temperatura, y eso es la resistencia que origina el movimiento. ¿Cuáles son las unidades? El voltaje se mide en volts, la corriente se mide en amperes. La resistencia entonces tiene unidades de voltaje partido en amperes. Ya esa unidad la podemos llamar ohmio, ohms, en honor a ohms, que es una omega. Este es el símbolo omega. Una letra griega, ya no existe, pero la seguimos usando así. O también se le ponen unos cachitos. A este se le conoce como, en España, ohmio, pero nosotros ya lo usamos como ohms. Entonces, el camino por donde vaya a circular la corriente eléctrica me va a determinar en cierta medida la resistencia que tiene el material. Uno, cuando quiere crear resistencia en los circuitos eléctricos, ejemplo, si yo tengo un cable, imaginemos que tenemos un cable, y yo lo que quiero es que ese cable primero pase corriente. Entonces yo, para hacer el símbolo de diferencia de potencial, yo lo que hago son dos líneas de distinto tamaño. Una con bajo voltaje o baja altura, fíjense que es muy chiquitita, en comparación a una que tiene una mayor altura. Y eso me recuerda que este voltaje, en comparación a este, es más pequeño. Entonces genero la diferencia de potencial. ¿Quién genera esa diferencia? Una pila. Las pilas, las baterías o el enchufe tienen una diferencia de potencial. Por un extremo tiene un alto potencial y por el otro no, un más y un menos. Y eso es lo que genera esta diferencia. Y lo que origina es que las partículas del cable, las partículas que conforman todo el cable, voy a cambiar color acá, está compuesto por átomos y cada uno de estos tiene electrones de valencia, es conductor, es metálico. No tiene sentido que lo conectara a un cable de plástico. Entonces, dentro de los átomos hay electrones que sienten esa diferencia
los que están los más a los extremos, el que está más al extremo, y empieza a moverse. Pero al moverse a otro átomo obliga al otro a moverse y así se van todos moviendo de la mano. Y genera esa diferencia. Y eso es lo que nosotros entendíamos como corriente. Entonces, con la diferencia, con la pila, con la batería, generamos que haya corriente. Pero esa corriente al moverse va a depender de cómo sea el circuito, de qué grosor sea, qué forma tenga, o si tiene imperfecciones. ¿Cómo yo dibujo las imperfecciones? Voy a poner el tramo. Y va a tener el mismo símbolo como de este camino que zigzaguea, que o en cierta medida hace que no siga recto el camino, como una pequeña resistencia. Es el símbolo de la resistencia, por eso tiene ese símbolo, porque se resiste en cierta medida al camino original. No la hace tan fácil. Sí permite que se siga moviendo, pero igual lo dificulta en cierta medida. Y por eso tiene ese símbolo. Y ese son los símbolos de la resistencia. La resistencia, realmente lo que se hace es un cable en la vida real y lo que se pone encima de él es un cerámico, es una aleación de minerales. Nada más, barro, en cierta medida barro que greda o cerámico. Se cubre. ¿Y qué es lo que pasa? Es que adentro pueden haber cortes o cosas por el estilo y hace que les cueste más a los electrones desplazarse. Dependiendo de los cortes que tenga dentro el cable o el tipo de tamaño que tenga el barro y todo esto, genera en cierta medida la resistencia. Y van a haber distintos valores. Y son muy pequeñas. Entonces, ¿cómo yo distinguir qué resistencia necesito? Puede ser que las partículas van muy rápido y van a matar. Si, por ejemplo, yo aquí pongo un juguete mío, puede que lo mate. Como ya hablamos que si van demasiado rápido o con cierta frecuencia, puede hacer que la corriente sea tan alta que mate, o si yo lo toco me mate, yo quiera bajar, tengo que bajarle un poco esa velocidad, en cierta medida con una resistencia. Entonces, hago que las partículas se les dificulte moverse. Entonces, eso es lo que hace la resistencia. Y eso lo puedo originar ciertos valores. Pero yo digo, yo necesito una resistencia de tanto. Entonces, cuando uno va a un lugar donde venden resistencia a las compañías de circuito eléctrico, Tecnoelectrónica, algo así, me acuerdo de esas compañías, en cada ciudad hay, uno puede pedir resistencia, pero tiene que pedir de cuánto. Y uno, si vamos a buscar resistencias, lo que se va a encontrar es que hay una forma de distinguir los valores que puede tener una resistencia. Espérense, que me tiró acá. Que hay una cierta regla para poder distinguir qué valor tiene una resistencia. Que esto es universal. En cada país uno puede encontrar la forma que puede tener esa resistencia. Entonces lo que uno se tiene que fijar son en los colores. Eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Realmente uno puede trabajar con esto, pero yo creo que en otros cursos ustedes ya saben cómo saber de qué resistencia es cada uno, qué valor puede tener. Y nosotros los preocupamos más de la teoría, entender que realmente era una resistencia teóricamente. Ahora, con esa idea, podríamos considerar lo siguiente. Entonces tenemos la ecuación de que era resistencia igual a voltaje partido en corriente. Pero hay una forma que es para que uno se acuerde, que es lo que se conoce como la VIR, que es simplemente despejar el voltaje. Y se forma como una palabra que es como
nomenclatura para acordarse de mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Que en la vida diaria hay dos tipos de materiales, así que se pueden clasificar, dependiendo de cómo se comporta esta resistencia, que se llaman materiales óhmicos o no óhmicos. ¿A qué significa óhmicos o no óhmicos? Que si yo quiero que la corriente varíe, estos electrones se muevan a cierta corriente, dependiendo del voltaje, si yo a medida que aumento el voltaje, la corriente aumenta linealmente, a estos materiales se les conoce como materiales óhmicos. La mayoría de los materiales son óhmicos. Eso quiere decir que si yo aumento el voltaje, la corriente aumenta proporcionalmente. Pero hay materiales muy raros que no son óhmicos, que aunque yo aumente el voltaje, no crecen linealmente, pueden ser exponencialmente, que es lo que más se ve. Y esos materiales no son óhmicos, se comportan de una manera totalmente distinta. Son las dos clasificaciones. En general nosotros siempre los vamos a encontrar con esto. Pero es bueno que yo le explicara que de repente puede pasar eso de ese fenómeno muy raro, que es que aunque yo al principio aumente, aunque sea muy poquito el voltaje, va a aumentar mucho la corriente. Pero después de un punto ya no va a aumentar. Ya no está permitido, ya es muy difícil. Ahora, vamos a hacer un ejemplo y vamos a considerar lo siguiente. Imaginemos que tenemos un cable, un alambre, y este alambre cuando lo compramos nos dicen que tiene una resistencia por sí sola de 3 ohms. ¿Ya? Que por el material y por el grosor que tiene, él tiene por defecto una resistencia de 3 ohms. ¿Ya? Y vamos a transportar una corriente de 1,5 amperes por ese cable. Entonces la pregunta es, ¿cuánto necesita de potencial? ¿Cuánto voltaje necesitamos ingresar para que por ese cable se genere 1,5 amperes? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es simplemente la fórmula de la resistencia por el voltaje partido por la corriente. Tenemos el valor de la resistencia, tenemos el valor de la corriente y podríamos calcular simplemente el valor del voltaje, que sería 3 por 1,5. Ese resultado lo estaría dando el voltaje entonces 4,5 volts de resultado. Si nosotros le damos más voltaje, más diferencia, genera una mayor diferencia de potencial, lo que vamos a originar es que las partículas se muevan con una mayor corriente. La resistencia no la podemos cambiar, la resistencia está por defecto en el material. Pero sí lo que podemos variar es la corriente, por medio de nuestra diferencia potencial. ¿Ya? En un cable también podemos considerar que también podemos calcular cómo calcular esa resistencia. La resistencia, ejemplo, si yo tuviera un cable y no sé cuánto es la resistencia, yo lo que necesito es saber su largo, el largo del cable. A medida que es más largo, mayor va a ser la resistencia, mayor camino recorren las partículas que tienen que completar el circuito. Depende del área, inversamente, porque si es muy grande el grosor, es más fácil que puedan pasar partículas, pero si es muy pequeña, no permite que pasen mucha cantidad, por eso es inversamente proporcional. Y va a depender también de una constante. Esa constante la va a dar la resistividad que se conoce de cada material, que viene por defecto.
que cada material tiene esa resistividad. Hay tablas, por si acaso, de materiales. Uno puede buscar resistividad de materiales. Y te va a salir una tabla en los cuales te va a decir que la plata o el cobre tienen ciertos valores. Siempre están del orden, dependiendo, porque depende de muchos factores, temperatura, de la temperatura ambiente casi siempre se toma, por ejemplo, a 20 grados Celsius más o menos, y pueden ser del orden del por 10 elevado a la menos 8, la resistividad promedio. La temperatura ambiente y unidades que va a tener esto siempre va a ser ohms por metros. ¿Por qué ohms por metros? Porque va a depender de esos metros que están ahí, del largo. Recuerden que esto se mide en metros y este está en metros cuadrados. Las unidades se van y me va a quedar uno partido en metros. Pero yo como quiero que me dé ohms, esta constante de resistividad, la constante de resistividad tiene que tener unidades de ohms por metros para que me quede ohms. Entonces siempre se tienen que fijar en eso. Imaginemos que tenemos el mismo cable, o a ver, vamos a considerar que tenemos un cable el cual está hecho de nicrón. Esta es una aleación muy común que se ocupa para cable de circuito eléctrico. Y lo que vamos a hacer es que por ese cable, ¿qué podemos inventar? Queremos calcular la resistencia. Para eso tengo que saber su resistividad. La resistividad del nicrón es del, a ver, vamos a buscar, es del orden de 1 por 10 elevado a la menos 6 ohms por metro. Esa es la resistividad del nicrón. Y vamos a decir que este cable, porque hay diferentes grosores, pero el grosor que tiene este cable va a ser de un radio de 0,65 milímetros. Muy delgado. Entonces, vamos a considerar que yo quiero crear una resistencia. Imagínense que me consigue este nicrón y lo que quiero es generar una resistencia en mi circuito. Entonces yo tengo un cable acá de cobre normal, tengo la batería que genera una diferencia potencial y entre medio de los dos yo quiero poner este nicrón, este cable, para que el nicrón genere una resistencia de 2 ohms. Entonces uno puede crear resistencia de otros materiales, tiene que ser distinto y tengo que medir de cuánto tiene que ser, porque para calcular la resistencia yo necesito saber esa constante, el largo y partido en el área. Entonces yo sé que la resistencia yo la quiero de 2 ohms. Tengo la constante, que es un 10 elevado a la menos 6 ohms por metros. No conozco el largo, porque lo único que voy a variar es el largo, porque el área ya está determinada. El área es pi r cuadrado. El área del cable yo no la puedo cambiar. No puedo andar afinando, y si lo tardara de hacer, no tiene sentido, me va a quedar imperfecto. Entonces lo único que puedo variar es el largo. Y ahí yo podría saber qué largo necesito para generar esa resistencia. Y el resultado, si uno ahí lo trabaja bien, por el resultado tendría que pasar ese 2 multiplicando por pi, por eso, y dividir por 10 elevado a la 6. Y va a dar un número grande, va a dar un 2,65 metros. Eso es el largo que yo necesito para generar esa resistencia. Que absurda. Podría enrollarlo, hacer distintas cosas, pero eso es el largo que yo necesito. De igual manera, cuando uno ve como los mapas de los circuitos eléctricos,
las ampolletas se representan así también. ¿Por qué? Porque las ampolletas, hoy en día no son así, pero antiguamente, dentro de la ampolleta traía una resistencia. La corriente pasaba por acá, por este cable, pasaba por este cable más fino, de otro material, y lo que pasaba es que ese material, el cable que estaba acá, era tan fino y la corriente era tan alta que lo que hacía es que se empezara a calentar. Pasaba muchas partículas con mucha energía, con mucha diferencia potencial, y lo que generaba es que se calentaba. Y todos los metales cuando se calientan irradian luz. Basta con que ustedes vean un metal que lo ponen al rojo, se empieza a poner rojo. Pero este se calentaba tanto que llegaba a irradiar luz. Y así funciona la ampolleta. Son resistencias que no se van a quebrar, que no se destruyen, pero se calientan y irradian. Por eso uno cuando se acercaba quemaba la ampolleta. Hoy en día no funcionan así, funcionan con un gas, la ampolleta, pero tienen la misma funcionalidad de iluminar, pero son de gas. Pero las que usamos antiguamente funcionan con ese sistema de resistencia. Para que no le pasara nada y fuese más fácil generar esa resistencia, se formaba en un vacío, en una vidrio, en una campana en un envase de vidrio al vacío. Y lo que pasaba es que la ampolleta, la única forma que se te quebrara, que no funcionara, era al principio. Si tú al principio al encender ya estaba viejo el alambre, se rompía inmediatamente. Una ampolleta nunca se quema a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que esa ampolleta, si tú la prendías, sería muy raro que, o nunca va a pasar, de que teóricamente el alambre se quebrara por sí solo. Solamente al principio, cuando la encendía y apagaba, ahí se formaba el corto. Mientras que las ampolletas de hoy en día no. Hoy en día encienden muy fácilmente, pero si se llegan a quemar, se pueden quemar entre medio. O empiezan a formar un sonido y empiezan a calentarse más de la cuenta. Y ahí uno se da cuenta que ya no funcionan las de gas. Entonces esa es la resistencia, lo que entendíamos nosotros como resistencia. Entonces nosotros hasta ahora lo que hemos hablado es que aparecen estos tres elementos, corriente, voltaje y resistencia. Están los tres unidos por la siguiente ecuación. No podemos tener corriente si no tenemos voltaje y al momento que tenemos corriente se genera resistencia. Entonces, primero va el voltaje, que es la diferencia potencial. Este origina que hay una corriente y por medio de la corriente se va sí o sí generar una resistencia por donde transcurre. Y la resistencia del largo de un cable lo podemos calcular por su constante resistividad por el largo partido por el área. Y ahí uno entiende el concepto de lo que estamos hablando. Entonces, hay tablas que te lo calculan por esa constante o también te la calculan por el área, pero son menos comunes. Entonces, veamos otro ejemplo para ver, voy a buscar si podemos considerar lo siguiente. Vamos a considerar ahora que tenemos un campo eléctrico, un campo E de la primera unidad, que es uniforme, ¿ya? Y queremos que ese campo eléctrico pase por un cable de cobre común y corriente. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese campo, como se va a generar, los campos se generan por diferencia de potencial, lo que va a generar es que las partículas se empiezan a mover. Y esas partículas se van a mover y van a generar una corriente. Entonces imaginemos que la corriente que va a generar es de 1,3 amperes. ¿Ya? Entonces, queremos determinar el valor del campo para que pueda moverse dentro del cable de cobre.
Entonces, el campo que nosotros necesitamos va a depender del potencial del volt, de la diferencia de voltaje, y del largo, que es lo que habíamos hablado al principio de la clase. Habíamos dicho, acá está, en la definición de voltaje, ¿dónde está? Acá, que el voltaje era el campo por la diferencia del largo, o el largo del cable. Si consideramos que un extremo es el cero y el otro extremo es el final, si tengo un cable acá de cobre, uno del largo va a ser el 0 y el otro va a ser L, entonces mi delta L va a ser L. Entonces yo lo que quiero calcular es qué campo yo necesito para un cierto largo para que se genere esa corriente. Pero nosotros sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces ese campo yo podría decir, en vez de decir que es voltaje partido por el largo, es simplemente corriente por resistencia partido en L. La corriente ya la tengo, es 1,5 lo que yo quiero. Y acá está el valor que yo me estoy preguntando, la resistencia por el largo. Yo puedo conocer esa relación entre la resistencia y el largo del cable, porque la resistencia y el largo la puedo obtener de acá. Puedo tener esa relación, basta con que despeje. Me quedaría resistencia partido el largo es igual a la coeficiente de resistividad partido por el área. Entonces, cada cable de cobre va a tener distinto R partido en L, porque el coeficiente es el mismo, pero el área es el que va a variar. Y hay diferentes calibres. Por eso uno cuando compra cable, sobre todo para hacer circuito eléctrico, ejemplo de una casa, también te preguntan de vez en cuando, dicen de qué calibre. Y lo que se está refiriendo, esto es el concepto de calibre. El calibre no es la resistividad, sino que es la resistividad por el área del cable, por el grosor, por el área transversal, por el corte. Y ese es el calibre que tiene cada material. Como usamos cobre, simplemente está la tabla del cobre, porque es lo que más se ocupa en todo el mundo, para esas construcciones. En circuito eléctrico muy pequeño hay distintos materiales, pero en cobre hay distintos calibres. Entonces uno puede irse a una tabla, por ejemplo, una tabla de diámetro por sección o de calibres, y está el calibre 4, el 6, el 8, hasta el 22, yo me acuerdo que existe, y cada uno de esos da una constante distinta. Puede ser por diámetro o por área, con distintos valores. Si solamente tienes el diámetro o si tienes el área superficial. En este caso nosotros tendríamos el del área. Y son distintos valores. Puede ser 5,2, 23, 24, y esa es la constante que tendríamos que reemplazar acá. Y uno ahí podría obtenerlo. Entonces, tengo la corriente, imaginemos la corriente, ¿cuánto les dije? 1,3, entonces voy a reemplazar ahí el 1,3. Imaginemos que la constante vamos a buscar a ver para el cobre calibre 14. Buscamos en internet calibre 14 y el calibre 14 tiene para diámetro, por si acaso la tabla que encontré es calibres de alambre de cobre. Es la única que es la más fácil de conseguir. De cobre. Entonces, para calibre 14, el diámetro es 1,628 y para el caso del área es 2,081. Entonces,
ya tengo el calibre y simplemente tendría que reemplazar el valor. En este caso el del área. Entonces de ahí tendría que reemplazar ese valor y obtendría el valor que le corresponde. Ahora, también uno podría aproximarlo con el de la resistividad, con la constante de resistividad. Y va a tener un valor aproximado. Pero, vuelvo a decir, de aquí en adelante, solamente nosotros vamos a entender el concepto de voltaje como un número. 15 volts, o 9 volts, o 12 volts, que son los que más se ocupan por las pilas, o 12 volts. Resistencia, entender que hay distintos valores, pueden ser 2, 3, 4 ohms. Y las corrientes, que ya entendemos lo que se refieren a unidades de cómo se desplaza la corriente eléctrica, y pueden ser 5 amperes, 2 amperes. Y vamos a trabajar ahora no viéndolo como microscópicamente ni cómo se comportan, sino más como circuito. Ya la próxima clase de la próxima semana vamos a hablar sobre circuito. ¿Qué es un circuito? Es una combinación tanto de algo que genera una diferencia de potencial, una pila, una batería, con resistencia. Y van a haber distintas formas de generar esta resistencia, en paralelo o en serie, o combinaciones. Y vamos a estudiar cómo se comporta la corriente dependiendo de los caminos que le estamos generando, las diferentes combinaciones. ¿Ya? Recuerden que todo esto está siendo grabado, entonces ustedes lo pueden retomar después cuando ustedes estimen conveniente. Y lo estaríamos viendo ya para la próxima semana. Cualquier cosa que tengan duda o tengan algún problema, recuerden que pueden mandar correo y se soluciona lo antes posible. ¿Ya? Y las notas van a estar arregladas de aquí a fin de semana, ya modificadas totalmente, para que las puedan ver. ¿Ya? Eso. Cuídense, que les vaya muy bien y lo estaríamos viendo la próxima semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, cuídese. Chao, Chao, profe. profe. Chao.